Bueno, buenas tardes, jóvenes. ¿Estamos listos? Casi que listos. Más o menos, o no, más o menos. Bueno, vamos a, a ir arrancando. Nos quedamos. ¿Me escuchan? Leonardo. Bueno, ya no me quiso decir nada, Leonardo. Muy bien. Entonces, nos habíamos. ¿Sí? Decime. Ok, gracias, Rubén. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces habíamos quedado hace un rato platicando un poco de la parte de lo que son los polisacáridos, ¿verdad? Recuérdense que los polisacáridos van a tener más de 10 unidades de azúcar, que era lo que habíamos comentado cuando hicimos la parte de lo que es la clasificación, ¿sí? Esos polisacáridos, yo les decía a ustedes que son como los carbohidratos más importantes para la parte de lo que es la industria de alimentos. ¿Por qué? Porque me van a servir como un emulsificante o como un estabilizante, ¿sí? Dependiendo el medio que estén utilizando para poder hacer cambiar, yo les decía, esas propiedades reológicas del alimento. O sea, lo que va a hacer es cambiarle como la parte de lo que corresponde a lo que es la viscosidad del alimento. O sea, lo va a dejar un alimento, yo les decía a ustedes que puede ser un alimento un poco más espeso o un poco más ralo. Entonces, dependiendo de eso. Entonces, lo que cambia es esas propiedades. Vamos a definir la viscosidad como esa resistencia que tiene el fluido a poderse desplazar. O sea, entonces de esa manera. Entonces, si yo vengo y el fluido o el producto tarda más tiempo en poderse desplazar, ¿cuánto puede recorrer? De esa manera yo puedo saber cuál es la parte de lo que es la viscosidad que tiene ese producto. Y eso lo podemos ir viendo a través de este aparatito que es un viscosímetro, como lo tienen ustedes aquí, viscosímetro de Boltzmann, ¿sí? Entonces, este me mide esa viscosidad que pueda tener, por ejemplo, una salsa, una mermelada, de esa forma. ¿Qué es lo que yo hago? Esto yo no sé si le logra ver, pero acá tiene como que si fuese una compuerta. Entonces esto se baja con este cuento que tenemos acá. Esto lo traba y baja. Entonces vengo y agrego la muestra del producto acá, ¿sí? Hasta, diríamos, hasta el ras de esta parte. Esto lo bajo, entonces yo vengo y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Comúnmente, la norma hace referencia que yo lo debo de leer a una temperatura de 20 grados Celsius, ¿sí? La industria no lo lee a 20 grados Celsius. ¿Por qué? Porque esto ocasiona que yo tenga que atemperar la muestra, tenga que bajarle la temperatura a la muestra como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Busca una temperatura y de esa manera hace el proceso para poder tener esa estandarización del producto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Comúnmente la industria lo utiliza a una temperatura de 70 grados, ¿sí? 70 grados Celsius. Entonces, qué es lo que hace? Coloca la muestra y lo desplaza, ¿sí? En 30 segundos. Entonces viene, abre, diríamos, esa compuerta que tiene ahí y ve cuánto se logró desplazar este producto para acá. Entonces, de esa manera va a estandarizar y va a saber que esa salsa o que esa mermelada pueda tener siempre la misma consistencia. Por supuesto que esa consistencia o esa viscosidad va a cambiar en función de qué, en función del uso que se le vaya a dar a ese producto como tal. Le voy a poner un ejemplo. Si yo voy a hacer una mermelada y la mermelada quiero para untarla en una galleta, en un pan, se tiene que desplazar fácilmente dentro de ese producto. Pero si yo lo voy a utilizar para un relleno de pastel, la viscosidad va a ser diferente. Si yo lo voy a utilizar como un medio para poder en los helados, entonces
de igual manera la viscosidad va a ser diferente. La idea es estandarizar ese proceso y tener siempre las mismas características. No sé si hay alguna duda con esto. Es un análisis bastante sencillo que me permite poder verificar la cantidad del hidrocoloide que yo le pueda utilizar a mi producto. Vamos a ver. Ok. ¿Por qué dice que lo hace a 70? Dice España. Ese es un parámetro que uno lo puede ir estableciendo. Te voy a poner un ejemplo bastante típico. En el caso, por ejemplo, de los frijoles volteados que uno encuentra en envases de hojalata o en los envases Doypack. ¿Qué es lo que sucede? Esos yo vengo y lo evalúo a 70 grados. El recorrido que va a tener acá, estos son como centímetros que tiene acá, entonces recorre más o menos 7,5 en 30 segundos. Ese es mi parámetro, entre 7 a 7,5, que nosotros le vamos a llamar a esto, la unidad de medida va a ser flow, se va a expresar de esa forma, como flow. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Entonces, su parámetro es 70 grados y a 70 grados en 30 segundos, esos frijoles se van a desplazar entre 7 a 7,5 y ese es el parámetro que ellos mantienen. Pero si yo lo determino a 20 grados, esto se va a desplazar en cero. Entonces me sirve como un parámetro porque la idea de determinar la viscosidad es saber que ese alimento siempre va a mantener las mismas características. Entonces, por supuesto que cuando el producto está a una temperatura mayor, se va a desplazar más fácilmente. Con una temperatura menor, el desplazamiento, por ende, va a ser en menor cantidad, porque ya está a una temperatura mucho más baja. No sé si te resuelvo ahí, España. Que uno puede ir estableciendo sus propios parámetros, ¿verdad? La idea es de que vos al final estandarices tu producto, ¿verdad? ¿Qué es el flow? El flow es la parte de lo que corresponde a la unidad de medida que voy a tener, así como los grados Brix es la cantidad de azúcar. El flow nosotros vamos a decir que es la viscosidad o el desplazamiento que tiene realmente un producto en este análisis de calidad. No sé si te logro resolver ahí. ¿Quién me había preguntado? Leonardo. Ok, España y Leonardo, ¿estamos bien? En el caso de Alejandro, pregunta sobre el agua. Aquí estamos hablando de unos productos que pueden ser mucho más sólidos, ¿verdad? Para poder determinar esta viscosidad. Para productos en los que fluye más, igual manera lo que vamos a ir teniendo es otro equipo para poder evaluar esta parte. Esto estaríamos hablando que es para productos pastosos o semipastosos como tal, ¿verdad? Una mermelada, una salsa, un puré, un concentrado, a través de eso lo puedo ir determinando. No sé si hay alguna otra pregunta. No, ok, muy bien, entonces vamos a seguir. Bueno, entonces los hidrocoloides pues son de esa manera eh, eh, polisacáridos, ¿verdad? Que nos sirven para poder emulsificar o para poder estabilizar un alimento. Vamos a tener diferentes tipos de polisacáridos. Por ejemplo, podemos tener las gomas. En el caso de las gomas podemos tener las pectinas, que ustedes en la práctica la van a utilizar, que en el caso de las pectinas son un gelificante que lo que ayuda es a cambiarle la viscosidad, por ejemplo, en el caso de las mermeladas. Entonces nosotros venimos y agregamos un porcentaje de pectina dependiendo realmente la parte de lo que corresponde a lo que es esa consistencia o esa viscosidad que yo vaya a necesitar en mi producto. Hay muchas frutas que son ricas en pectina, que yo no necesito, por ejemplo, incorporarle una pectina. Si yo voy a hacer una mermelada, le voy a poner el ejemplo, una mermelada de la parte de lo que son las manzanas, pues no le voy a agregar pectina. ¿Por qué? Porque la manzana es rica en pectina, entonces ahí voy a lograr obtener la consistencia. Por supuesto, si ustedes vienen
y le van a incorporar agua a esa mermelada, entonces sí van a tener que incorporarle pectina. ¿Por qué? Porque a través de eso van a lograr estabilizar esa consistencia. Bueno, interactivo pregunta, ¿qué dijo que eran las pectinas? Las pectinas son gomas, son hidrocoloides de igual manera, ¿verdad? Son ácidos pécticos con diferentes grados de esterificación. O sea, cuando nosotros hablamos de esterificación es cuánto realmente me puede gelificar una pectina. Entonces vamos a decir que podemos tener pectinas de alto metóxido o de bajo metóxido, ¿verdad? Entonces, van a ver ustedes de que cuando nosotros venimos y ustedes hagan la práctica de esta parte, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros venimos y la pectina va a actuar, pero va a actuar también en un pH óptimo, y un pH óptimo de una pectina más o menos es 3,2, pero esto va dependiendo mucho. ¿De qué va dependiendo mucho la parte esta? De las características de la materia prima que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y nuestro producto lo dejamos, en el caso de las mermeladas, lo dejamos muy abajo de este 3,2, voy a tener un problema, y ese problema se le llama sinérisis. ¿Qué es la sinérisis? Es una separación de la fase. O sea, cuando nosotros venimos, compramos un frasco de mermelada y abrimos esa mermelada, vamos a ver en la parte de arriba como gotas de agua, ¿sí? Esas gotas de agua que se separaron es debido a que existe una acidez muy pronunciada. Estamos hablando de un pH abajo de un 3,2, ¿sí? Y si nosotros tenemos un pH muy arriba, ¿qué es lo que va a suceder? La consistencia puede ser muy aguada, ¿sí? Va a ser muy floja la mermelada, pero esto yo lo puedo corregir. ¿Cómo lo voy a corregir? Incrementando el porcentaje del hidrocoloide. ¿Por qué? Porque también hay que considerar de que si yo voy a preparar un producto a base de una papaya, por ejemplo, una mermelada de una papaya, papayas ácidas en el mercado no voy a tener. Por lo tanto, no puedo reducir el pH demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corrijo la parte esa. Voy a ver un par de preguntas que hay acá. Ok, ¿cómo se le llama cuando está debajo de 3,2 el pH? Cuando estamos abajo de 3,2 estamos hablando de una sinérisis, ¿sí? Lo voy a anotar por acá, ¿sí? De esa manera. Solo vamos a ver cuál era la otra pregunta. ¿Cuál es la función de las pectinas? Decía allí España. La función de las pectinas son gelificantes, son hidrocoloides que van a atrapar moléculas de agua y hacer que cambien las características del producto, más que todo la parte de lo que es la viscosidad como tal. Entonces tenemos acá la parte de lo que es sinérisis, que es como separación, ¿verdad? Vamos a separar, les decía yo, que vamos a ver como que si fuesen gotas de agua, como que si fuera un rocío encima del producto. Eso se debe a una acidez más pronunciada como tal, ¿verdad? Sí. Ajá, Diego pregunta sobre qué me refería con diferentes grados de las pectinas. Son grados metóxidos, ¿sí? O sea, es como la capacidad que pueda tener de poder realmente gelificar. Entonces, una pectina que tenga un metóxido más alto va a gelificar mucho más rápido. Por eso les decía que las pectinas van a ir gelificando conforme se va enfriando el producto. Entonces, de esa manera voy a obtener las características que se requieren, ¿verdad? También les comentaba que las pectinas las vamos a encontrar en diferentes frutos inmaduros, como las cáscaras de los cítricos, por ejemplo, las naranjas, los limones, las toronjas, las manzanas, las peras, la parte de lo que es el mango también es rico en pectina. Si voy a preparar una mermelada de mango, no necesito agregarle pectina. Si voy a preparar una mermelada de membrillo, no necesito agregarle pectina. Entonces, dependiendo. Por supuesto, jóvenes, que esto va a depender también de qué, de si yo le estoy incorporando en mi formulación un porcentaje de agua. Entonces, eso me va a hacer que le cambie esas características. ¿Estamos bien con la parte de lo que son las pectinas? Vamos a ver, hay otra preguntita aquí, me pareciera que hay una pregunta por acá. Vamos a ver, ¿sí? Ah, bueno, las frutas ricas en pectina. Manzanas, la parte de lo que son los cítricos, la parte de lo que es el mango, la parte también les mencionaba
de que en el caso, por ejemplo, de los cítricos, lo podemos tener en la parte esa blanca del cítrico como tal, y también en la parte, les decía, del membrillo, que son ricas en pectina, ¿verdad? ¿Sí? Ok, ok. Cuando hablamos de un alto metóxido o un bajo metóxido, nos hacemos referencia a la rapidez, podríamos decir, con que puede hacer que gelifique realmente el producto, ¿sí? Entonces, lo que dice España, de verdad, las pectinas agarran esas moléculas de agua, ¿sí? Y lo que hacen es cambiarle un poco la viscosidad. Por supuesto que ustedes podrían hacer una mermelada sin el agregado de pectina, pero ¿qué? ¿Qué es lo que va a suceder? Sus rendimientos van a ser mucho más bajos. ¿Por qué? Porque van a necesitar evaporar más cantidad de agua. No sé si te aclaro ahí, España luego dice, Kender, si el pH está por debajo de 3,2, ¿y qué ocurre arriba de 3,2? Era lo que les mencionaba, ¿verdad? Si nosotros estamos abajo de 3,2, va a provocar esto que se le llama sinéresis, separación de fases, ¿sí? Les decía que en la parte superior va a aparecer como gotas de agua, ¿sí? Como que si fuera un rocío, pero si estamos arriba de 3,2, ¿qué es lo que va a suceder? La viscosidad va a ser un poco más aguada, diríamos, ¿verdad? La resistencia del fluido como tal, ¿qué es lo que va a quedar? Diríamos en términos, como les he comentado, en términos bastante coloquiales, que va a quedar muy rala realmente el producto como tal. Entonces, por eso es importante ver la parte de lo que es el pH. Algo también que ustedes, me imagino que ya en el módulo lo han visto, es de que en la parte de lo que son los hidrocoloides, ¿sí? Se provoca un proceso de sinergismo, ¿sí? ¿Qué es el sinergismo? Es que la industria lo que hace es mezclar hidrocoloides. No utiliza solo un hidrocoloide, sino mezcla. Entonces, ¿qué es lo que va a lograr? A eso se le llama sinergismo. ¿Por qué? Porque lo que un hidrocoloide no podría lograr hacerlo solo, lo hace con otro hidrocoloide. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una mermelada, por ejemplo, y le voy a agregar un almidón, mi almidón es de papa o mi almidón es de maíz, si mi concentración o mi porcentaje de almidón es muy alto, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a resaltar ese sabor a la papa o ese sabor al maíz, al producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo mezclar almidón con una pectina o puedo mezclar el almidón con otro tipo de goma. Entonces, a eso se le llamamos sinergismo, cuando mezclamos más, ¿sí? De un hidrocoloide como tal para poder lograr obtener esas propiedades, ¿sí? Vamos a ver, hay aquí alguna pregunta. Déjenme checar alguna pregunta que escribieron por acá. Ah, bueno, Oscar dice con el sinergismo. Sinergismo es poder mezclar más de un hidrocoloide, ¿verdad, Oscar? Y mezclamos más de un hidrocoloide con el objetivo de ¿qué? De lograr obtener las características adecuadas del producto. ¿Sí? Ok, muy bien. Otra de las cuestiones también importantes es de que tenemos almidones, lo que les decía. En el caso de los almidones, recuérdense que el almidón es una fuente de reserva energética en los vegetales, ¿sí? El almidón es un polisacárido. El almidón me sirve para poder cambiar esas propiedades, ¿verdad? Ok, Juan Pablo. La sinéresis es separación de fases, Juan Pablo. Se va a separar, lo que yo les decía, que lo que vamos a hacer es que si destapas una mermelada, vas a encontrar como gotas de agua en la superficie. Entonces, de esa manera. Es como cuando uno viene y encuentra cierto rocío, ¿verdad? Entonces, de esa forma es la parte de lo que corresponde a lo que es la sinéresis. Bueno, entonces les decía que el almidón es una fuente de reserva energética en los vegetales y podemos tener almidones que son nativos o almidones modificados. ¿Qué significa esto? Que los almidones modificados se les ha cambiado esas propiedades físicas, esas propiedades químicas al almidón, de manera que
de manera que pueda soportar otras condiciones. Porque lo que no les he mencionado es que los hidrocoloides necesitan ciertas condiciones, así como la pectina que les hablé que necesita cierto acidez. Todos los hidrocoloides van a necesitar una temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esos almidones modificados? Se les cambia propiedades físicas, químicas, enzimáticas, de manera que puedan ser más resistentes a un pH, que puedan ser más resistentes a la parte de lo que corresponde una temperatura. Ok, ok. No hay problema, ¿quién era el que me había escrito? Juan Pablo. No hay problema, Juan Pablo. Ahí estamos. Entonces, entonces les decía, almidones pueden ser almidones nativos o pueden ser también almidones modificados. Los almidones son fuente de reserva energética en los vegetales y se utiliza como un hidrocoloide. Lo que les decía, que con los almidones modificados, ¿qué es lo que hacemos? Hacerlos más resistentes a ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Temperatura o pH. ¿Estamos bien? Ok. ¿De qué está formado un almidón? El almidón está formado por amilosa, por amilopectina, de esa manera, ¿verdad? Los nativos son los comunes, ¿verdad, Kender? Entonces, de esa manera. Entonces, esos no van a soportar condiciones extremas de pH, no van a soportar condiciones extremas de temperatura. Entonces, por eso es de que existen los almidones modificados para hacerlos más resistentes a todas esas condiciones. Ok, muy bien, vamos a seguir. Otra de las cuestiones también importantes es la parte de lo que corresponde a lo que es el glucógeno. El glucógeno es la fuente de reserva energética animal, ¿sí? Cuando ustedes, o cuando nosotros lo veamos, pero ustedes también lo van a ver en la parte de lo que es la práctica, que es lo que sucede con el glucógeno. Un animal, ¿sí? Ustedes han visto que la calidad de la carne puede variar. Una carne, podemos tener una carne normal, podemos tener una carne pálida, suave, exudativa, o podemos tener una carne dura, seca, DFD, ¿sí? Está en inglés, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esto? Veamos, cuando un animal, ¿sí? Va a pasar a un proceso de sacrificio, ¿qué es lo que sucede? Hay que hablar sobre la parte de lo que es el bienestar animal. ¿Qué significa eso? Que el animal hay que tratarlo de una forma adecuada, de manera que el animal no venga y se vaya a estresar. ¿Por qué? Porque el estrés que se le pueda provocar al animal ante mortem me va a influir mucho en la calidad de la carne. ¿Cómo va a ser esa parte que me va a poder influir? Si yo vengo y tengo una condición inadecuada de trasladar, por ejemplo, el animal en temperaturas muy altas, en horas de mucho calor, ¿qué es lo que va a hacer? El animal se va a deshidratar, el animal va a perder líquido, el animal también puede entrar en riña con otro animal, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a utilizar su reserva energética, su glucógeno, ¿sí? Y eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a formar ácido láctico. Pero cuando ya llega al proceso de sacrificio, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no tiene reserva energética porque se la consumió. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El pH ya no tiende a descender y entonces vamos a tener una carne DFD, una carne oscura, una carne seca, una carne un poco más dura. Déjenme chequear un mensaje acá. Los tipos de carne, ok. Aquí vamos a decir que según la glucólisis, eso lo voy a platicar más detallado cuando veamos la parte de lo que son productos cárnicos, cuando hablemos la transformación de los productos cárnicos. Pero según la glucólisis, ¿sí? Nosotros podemos tener una carne normal, una carne pálida, suave, exudativa, o una carne oscura, una carne dura, una carne seca, ¿sí? Vamos a ver, voy a preguntar, ¿se recuerdan qué fue lo que yo dije? ¿Cuál era el análisis de calidad más importante para la tecnología de los alimentos? ¿Quién nos recuerda?
Actividad de agua. La actividad de agua, es correcto. En la parte de lo que corresponde a lo que son los productos cárnicos, el análisis de calidad más importante es el pH, ¿sí? El potencial de hidrógeno. ¿Por qué? Porque según el pH, yo puedo tener una carne normal, una carne pálida, suave, exudativa o una carne de FD, ¿sí? De esa manera. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? Si yo vengo, mi animal se estresa demasiado, me va a provocar que esa reserva energética se la empiece a consumir. Ya no va a haber producción de ácido láctico, ya no va a descender el pH, entonces voy a tener un pH alto. ¿Esto qué es lo que me va a provocar? Condiciones para que ese producto fácilmente se pueda contaminar. Va a ser como un sustrato adecuado para que vaya a haber crecimiento de microorganismos. Solo déjenme chequear, creo que hay una pregunta por acá. Ok, muy bien. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar, esto significa pálido, suave y exudativo. ¿Qué significa esto? Exudativo es que va a soltar agua, ¿sí? Entonces, y acá estamos hablando de una carne dura, una carne seca, ¿sí? Estamos hablando de esa parte, una carne oscura, ¿sí? Entonces, es las características que va a tener la carne dependiendo cómo se traslade o cómo se trate el animal. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo vengo y en el proceso que nosotros le llamamos el proceso de sacrificio del animal, si nosotros venimos y en ese proceso de sacrificio, ¿qué es lo que sucede? Ustedes no sé si han tenido la oportunidad de ver que los animales pasan por un proceso de insensibilización. Ese proceso de insensibilización que es, se le puede dar al animal, creo que lo más común que puedan haber visto ustedes es de que con la parte de lo que es la parte trasera del hacha se le da un golpe frontal al animal y entonces el animal cae inconsciente. Pero no solo puede ser esa parte, sino puede ser también a través de qué? A través de lo que corresponde a lo que es un shock eléctrico. Se le coloca cierta cantidad de amperaje al animal para poderlo insensibilizar. O también se puede utilizar la parte de lo que corresponde a lo que es el perno cautivo, ¿sí? O también una cámara de gases. Entonces, dependiendo realmente cómo el animal se estrese durante ese proceso, me puede provocar que haya producción de ácido láctico, que el animal empiece a utilizar su reserva energética y el pH tienda a descender y entonces voy a tener una carne pálida, suave y exudativa. No sé si me logro explicar. Ok, ¿qué es BA? Dice Luis. BA es bienestar animal, Luis. Esto hablamos de que era bienestar animal. Condiciones en que el animal debe tratarse antes, o sea, estamos hablando de pre-sacrificio, ¿verdad? Sí, de esa forma. Veamos otra pregunta por acá. Ok, si, España pregunta, si el animal no se estresa, si yo tengo un animal en condiciones adecuadas, ¿qué voy a tener? Una carne normal, ¿sí? Una carne con características adecuadas, ¿verdad? De esa manera. Entonces, si yo tengo un pH muy bajo, voy a tener una carne pálida suave exudativa. Si yo tengo un pH muy alto, voy a tener una carne de FD. ¿En función de qué? En función de toda la parte de lo que corresponde a lo que es las condiciones en las cuales ese animal es tratado antes y durante el proceso de sacrificio. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sí? Otro, aquí creo que hay una pregunta. Ok, ¿cuál es el pH adecuado de la carne? Dice Kender. La carne podría andar más o menos en lo que nosotros lo vamos a ver un poquito adelante, a lo que nosotros le llamamos como
un punto isoeléctrico, que estamos hablando de un pH más o menos entre un 5,8 a un 6,2, ¿sí? De esa manera. Entonces, de esa manera es que lo vamos a ir logrando tener. Brian dice, ¿cuándo dijo que va a ser una carne de FD? Cuando vamos a tener un pH muy alto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no hay producción de ácido láctico, entonces el pH no tiende a descender mucho, ¿verdad? Sí. pH bajo, no, estamos hablando de España un pH alto, ¿verdad? O sea, cuando yo digo alto, me refiero, por ejemplo, a un 6,5, 6,8, por ahí más o menos. ¿Sí? Ok, no sé si alguien más, había otra pregunta, se me fueron corriendo las preguntas aquí. Ah, ok, 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 creo que estamos aquí, ¿sí? Muy bien, bueno, hay otra pregunta, creo. ¿Cómo puede bajar mucho el pH? Es debido a producción de ácido láctico, ¿sí? Entonces, la reserva energética del animal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a haber producción de ácido láctico. Entonces, ese ácido láctico es lo que realmente hace que el pH tienda a descender. Algo también importante, pero que lo vamos a platicar más despacio, pero algo importante es de que si las carnes no se maduran, si la carne no pasa por un proceso de maduración, ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros lo que vamos a consumir es mayor cantidad de ácido láctico como tal, porque nosotros tenemos que venir y de esa manera en que logramos realmente que la parte de lo que es la carne pueda cambiar esas características, ¿verdad? Aquí pregunta, o no sé quién es el que está preguntando, vamos a ver, no sé. Dice, en el momento de que al cerdo se le clava el cuchillo, no entra en un estado de estrés y afecta a la carne. Ahí hay un proceso que se llama un proceso de sangrado. El animal previamente debe ser insensibilizado. El momento de insensibilización es para que el animal no vaya a sufrir durante ese proceso de desangrado, porque aquí en el proceso de sangrado, que el que está preguntando acá, es de que el animal se le inserta, como bien lo dice ahí, el cuchillo con el tal de cortar, por ejemplo, la aorta y de esa manera provocar el desangrado. También es importante que ese desangrado sea de forma adecuada, porque si no hay un buen desangrado, se va a acumular parte de la sangre ahí, provocando lo que me va a dar que el animal se pueda ahogar con su propia sangre. Yo no sé si ustedes han visto, pero la gente lo que hace es, en el caso de los cerdos, colgarlo en una mesa, ¿verdad? Que la cabeza del animal esté colgando de manera que pueda extraerse la mayor cantidad de sangre y no afecte las características del producto como tal, ¿verdad? Lo recomendable es de que este proceso sea de una forma aérea, de manera que a la hora de hacerlo aéreo, yo pueda extraerle la mayor cantidad de sangre realmente al animal y evitar que me afecte mis características. No sé quién era el que me estaba preguntando, pero espero que le haya podido aclarar ahí su duda. ¿Cuándo se hace el proceso de maduración? El proceso de maduración de la carne es el animal va a hacer el proceso de sacrificio y vamos a obtener lo que le llamamos canal, la canal. ¿Y qué es la canal? La canal es la parte del animal, ¿sí? Sin cabeza, sin pies, sin piel, sin uñas, diríamos, ¿sí? Sin vísceras. Entonces tenemos que puede ser media canal o puede ser un cuarto de canal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Después de ese proceso, la canal pasa por una etapa de desinfección que puede ser ácido peracético, por ejemplo, o puede ser a través de vapor. Entonces, esa canal se desinfecta previo a someterlo a un proceso de refrigeración. Y en ese proceso de refrigeración, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es de que ese músculo, porque recuérdense que la carne es un músculo, entonces ese músculo se pueda ir convirtiendo en carne como tal.
Para que ese músculo se pueda convertir en carne, pasa por tres etapas. Una etapa que se le llama una etapa rígida, ¿sí? En la que realmente, bueno, primero vamos a tener una etapa palpitante, que es en pleno sacrificio. Luego tenemos una parte rígida, que todos cuando vamos a morir, igual manera, vamos a pasar por esa etapa, se va a poner mucho más tenso el cuerpo. Entonces, de esa manera sucede con la parte de lo que es el músculo. Y luego ya viene una etapa que cuando estamos en esa etapa de rígido, ¿qué es lo que sucede? Eso se le llama rigor mortis. ¿Qué es lo que va a suceder allí? Ya no hay oxigenación. A la hora de ya no haber oxigenación, ya no hay formación de ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El músculo tiende a tomar una consistencia demasiado dura. Entonces, después ya viene un estado estable cuando ya el músculo se pudo haber convertido en carne, ¿verdad? Pero como les comento, esto no solo ustedes lo van a ver en la práctica, sino que también lo vamos a ir viendo en la parte del curso cuando entremos ya a todo ese proceso de transformación de materias primas como tal. Por la duda es que lo menciono, ¿verdad? Ajá. La etapa rígida se llama también rigor mortis. Ahí está. Bueno, en el caso de la carne de pollo ocurre lo mismo. O sea, cuando te referís a lo mismo, Kender, ¿a qué hacer referencia? Disculpa. Ah, en el estrés. Igual el pollo se puede estresar. O sea, si nosotros venimos y, por ejemplo, colocamos en una caja una mayor cantidad de la parte de lo que es pollos, los pollos pueden estar sobre otro pollo, pueden entrar en la parte de lo que corresponde a lo que es riñas entre ellos, que lo que va a provocar también es de que la parte de lo que es el animal se tienda a estresar. Y ustedes ven mucho, por ejemplo, en el caso que no es muy, eh, ¿cómo sería la palabra? Bueno, no es muy frecuente que nosotros vengamos y que podamos encontrar que la parte de lo que son las carnes de pollo puedan ser mucho más duras. Eso solo va dependiendo mucho de la. Bueno, ya sabes que. Muy bien, creo que ya podemos continuar, ¿verdad? Perdón, Kender, te estaba comentando que en el caso de los pollos también se pueden estresar, pero realmente nosotros cuando hablamos de la parte de lo que son carnes un poco más duras, eh, en el caso del pollo, pues no es tanto, sino que es más, se relaciona con la edad que pueda tener el animal como tal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la parte de lo que es esa dureza de la carne va a estar relacionada también con el movimiento que puede hacer el animal, ¿verdad? Entonces, es como cuando alguien va al gimnasio, ¿verdad? Y cuando muy comienza el gimnasio, ¿qué es lo que va a suceder? Los músculos los va a sentir un poco más duros, le va a doler, pero entonces, entre más movimiento pueda tener, por eso es de que vamos a ver de que dependiendo de dónde pueda yo extraer el corte del animal, así va a ser también la textura y la suavidad de la carne. Ok, me preguntan aquí si puedo repetir las etapas, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver las etapas para que el músculo se pueda convertir en carne. Yo les decía que la primera etapa tenemos una etapa en la que realmente en pleno sacrificio el animal está en una etapa palpitante, ¿sí? En pleno sacrificio. Entonces, de esa manera. Luego, ¿qué es lo que pasa? Hay una etapa rígida, en pleno rigor mortis. Yo les decía a ustedes de que nosotros igual cuando vayamos
a morir, ¿qué es lo que va a suceder? La parte esta del músculo tiende a tomar una consistencia mucho más dura, porque ya no hay oxigenación, ya no se forma ATP. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El músculo tiende a tomar una estructura un poco más dura. Y luego tenemos un estado estable, que es cuando realmente ya el músculo se pudo haber convertido en carne como tal. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, seguimos avanzando, por favor, con esta parte. Estamos ahí. Lo que yo quería comentarles era con respecto a esto, es de que realmente lo que tenemos es de que el ácido, el glucógeno es la reserva energética, ¿verdad? Y que dependiendo si nosotros venimos y esa reserva energética, cómo realmente la utilice el animal, vamos a provocar que podamos tener una carne normal, una carne pálida, suave, exudativa, una carne DFD, ¿verdad? Ok, estamos ahí. Creo que hay alguna pregunta aquí. Bueno, aquí pregunta, no sé quién sea el que está preguntando, pero dice que con respecto a la carne de res ocurre lo mismo con esta liberación de ese ácido en la carne. Sí, es más frecuente en la parte de lo que son las carnes de res, ¿verdad? Que hay producción de ácido láctico. Todo eso depende mucho de las condiciones en las que se maneje el animal ante mortem y también durante el proceso de sacrificio como tal. Ok, otras gomas que también podemos tener dentro del proceso de los polisacáridos, por ejemplo, los alginatos. El alginato de sodio. Le voy a mencionar una aplicación que tiene bastante vista los alginatos, es con la parte de lo que corresponde en las bebidas como la cerveza. ¿Qué es lo que sucede con la parte de lo que es la cerveza? Hay un proceso de fermentación. En ese proceso de fermentación, las proteínas, después de cierto tiempo, si nosotros vemos el tiempo de vida útil de una cerveza, anda más o menos en 90 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después viene y hay un proceso de precipitación de esas proteínas. Entonces, hay un proceso como que hubiera de separación. Ya no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en el agua purificada, que a veces se le ven como algunos puntos de sólidos, que es realmente una separación. Entonces, igual pasa con la cerveza. Por eso es de que la cerveza más o menos después de 80 días tiende a provocar ese proceso de precipitación, tiende a cambiar un poco el sabor de la bebida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le incorporan alginatos de sodio. ¿Para qué? Para poder estabilizar un poco la parte de lo que es ese producto. Ya les había comentado que también teníamos el carboximetil celulosa, que es muy utilizado en las bebidas como los néctares. También tenemos la goma guar, también tenemos la goma Shantan, ¿sí? Hay también la parte de lo que corresponde a lo que son los agares, tenemos las carrageninas. Vamos a ver, hay una pregunta por acá. El alginato de sodio, todos estos son hidrocoloides, pues. Todos estos son polisacáridos. Todo esto que estamos viendo acá, que no lo hemos terminado, son los hidrocoloides, ¿verdad? Que se utilizan en la parte de lo que corresponde a lo que es la industria. Eh, Veamos, por ejemplo, en el caso de las carrageninas, que le voy a poner otro caso o otro ejemplo en donde lo podemos ir utilizando. En el caso de las carrageninas, yo me imagino que cada uno de ustedes ha podido consumir la bebida, por ejemplo, de Chacalaca, que es una bebida que tiene también lactosuero dentro de su mezcla. Entonces tiene lactosuero, tiene leche fluida o leche en polvo con la mezcla y utiliza carragenina para la parte de lo que son esas bebidas con chocolate. ¿Por qué? Porque evita que se vayan a separar esas fases. Solo veamos una pregunta acá. Ok. Igual España, todos los hidrocoloides tienen diferentes funciones. Las funciones principales son estabilizantes o emulsificantes como tal. No sé si te logro aclarar ahí, España,
que la mayoría, que era lo que habíamos platicado, ¿verdad? Que la mayoría realmente de los hidrocoloides van a servir como emulsificantes, van a servir como estabilizantes, me van a crear como cierta, como geles, ¿verdad? Como un espesante, en el caso de algunos hidrocoloides como tal, ¿verdad? Y el caso del alginato lo que hace es estabilizar una mezcla y evitar que haya una separación. ¿Sí? Entonces las carrageninas se utilizan mucho en los productos lácteos, también se utilizan mucho las carrageninas en los embutidos. En el caso de los embutidos, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en el supermercado o en las tiendas, por decirles, una salchicha que pueda costar 50 centavos, por ejemplo. Eso que lo que menos va a tener es carne, ¿verdad? Entonces tiene emulsiones como tal, de manera que pueda ser un producto para ese segmento de mercado como uno lo pudiera pensar, ¿verdad? Eh, ¿Qué otro, qué otro hidrocoloide podemos, ¿sí? Todos estos, recuerden que son hidrocoloides que sirven como espesantes o que sirven como gelificantes, que sirven como estabilizantes, que sirven como emulsificantes. CMC, carboximetilcelulosa, España, creo que lo tenía, lo había escrito por acá, vamos a ver. Sí, acá está. Esto es carboximetilcelulosa. Ok, muy bien. Bueno, preguntas con la parte de lo que son los hidrocoloides. Por ejemplo, también un emulsificante, por ejemplo, puede ser el huevo. Ustedes lo van a ver en panadería que se utiliza el huevo para poder dar una mejor emulsificación a la parte de lo que es el producto como tal, ¿sí? ¿Preguntas? No hay preguntas. Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a hablar ahora de la parte de lo que son las proteínas, ¿sí? Las proteínas están formadas por carbono, están formadas por hidrógeno, están formadas por oxígeno, están formadas por nitrógeno, ¿verdad? Y la mayoría va a contener azufre. Veamos, acá hay una pregunta. Ok, de los alginatos. En el caso de los alginatos, yo les había dicho que el alginato de sodio, esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá? Yo les dije que los alginatos me sirven para poder estabilizar, para evitar que se separen. Yo les decía a ustedes que en el caso, por ejemplo, de las bebidas, en ese proceso de maceración, ese proceso de fermentación, ¿qué es lo que va a suceder? Las proteínas se pueden precipitar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se empiecen a separar y empecemos a ver como que fueran sólidos en suspensión. Entonces, a través de eso, nosotros podemos utilizar un alginato. No sé si estamos claros ahí. ¿Me confirman, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok, gracias por confirmar. Bueno, entonces estamos hablando ahora de las proteínas, ¿verdad? Vamos a ver, creo que hay otro mensajito por acá. Ok, todo con medida, Kender, por Dios santo. Muy bien, entonces las proteínas son compuestos, ¿verdad? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y la mayoría contiene azufre, ¿sí? Recuérdense que las proteínas son biomoléculas, ¿sí? Son biomoléculas que sirven para ciertas actividades biológicas, ¿sí? De esa manera, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo podría determinar proteína a través de la parte de lo que es determinación de nitrógeno proteico. Entonces, a través de determinación de nitrógeno, yo podría encontrar realmente cuál es el porcentaje de proteína a través de un factor en el que el contenido de nitrógeno proteico lo pueda convertir realmente a proteína. Muy bien. Eh, para ir terminando, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Recuérdense que las proteínas van a ser también estructurales, ¿sí? O sea, me sirven de tejido de sostén, ¿sí? Me van a servir como, por ejemplo, la elastina, el colágeno, la reticulina. Si quieren, lo vamos a colocar aquí. Entre las estructurales, tejidos de sostén como tal, podemos tener la elastina, podemos tener el colágeno, podemos tener
la reticulina, ¿verdad? Ahí vamos a ir hablando un poquito después de cada una de ellas, pero esas son las proteínas estructurales. De transporte, las proteínas pueden servir también de transporte y acá podemos tener la hemoglobina, ¿verdad? Que me sirve como la parte de lo que corresponde a lo que es el transporte. También las proteínas me pueden servir como defensa, me sirven como un anticuerpo, ¿verdad? También me pueden servir como la parte de lo que son reguladores. Cuando hablamos de reguladores, en la parte de lo que es hormonas, enzimas, etcétera, ¿verdad? Me sirven como almacenamiento, ¿sí? Se recuerdan que nosotros hablamos que en el caso de que se termina la parte de lo que son las energías que me proporcionan los carbohidratos, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es tomar como fuente energética la parte de lo que son realmente las proteínas. Veamos, aquí hay algún mensajito. Ok. ¿Cuál era el factor? Dice, ahí vamos a depender España, pero por ejemplo, si vos vas a convertir, por decirte algo, proteína animal a la parte, entonces vas a utilizar en carnes, ¿verdad? 6.25. Pero si lo vas a hacer en lácteos, tu factor va a ser 6.38. Entonces, dependiendo realmente cuál sea la fuente de la proteína, vas a convertir el nitrógeno proteico en proteína como tal. ¿Sí? Vamos a ver, otra pregunta. Ok, Rubén me pregunta cuál es que España me preguntaba, Rubén, cuál es el factor para poder convertir el nitrógeno a proteína. Entonces yo le colocaba el ejemplo que si yo vengo y por decirles algo, encuentro que el nitrógeno proteico es de 3, por ejemplo, entonces yo voy a multiplicar eso por 6.25. Y entonces de esa manera voy a encontrar la proteína que hay allí, ¿verdad? ¿Sí? Cristel, no sé si me escuchó ahorita lo que estaba comentando de que ese 6.25, ¿sí? Es que es cómo surgió este 6.25. Surgió porque ahí España me hizo una pregunta en el chat y me decía cómo convierto la parte de lo que es el nitrógeno a proteína. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a encontrar primero la cantidad de lo que corresponde a lo que es ese nitrógeno y después, ¿qué hago? Lo multiplico por este factor, 6.25. Entonces, ese 6.25 me va a dar la cantidad de proteína que hay presente, si es proteína en el caso de productos cárnicos, pero si es en productos lácteos va a ser diferente, si son en granos va a ser diferente el factor que utilice. No sé, Cristel, si le aclaro ahí, pero esto salió a raíz de la pregunta que hizo España. ¿España estamos bien ahí? Sí, ingeniero. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ir terminando con esto. ¿Se recuerdan cuántas kilocalorías me proporciona realmente la parte de lo que son las proteínas? ¿Alguien nos recuerda? ¿Alguien recuerda cuánto me proporciona? 4 kilocalorías. 4 kilocalorías, igual que los carbohidratos, ¿verdad? Entonces, también tienen esa función energética, ¿verdad? 4 kilocalorías. Y también tienen una función catalítica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las proteínas son enzimas, son catalizadores como tal, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las funciones, ¿verdad? Que tenemos. No sé, alguien escribió un 4 ahí, pero no sé qué era, ¿verdad? Ok, está bien, Pedro. Entonces, una sugerencia que hacen ahí en el chat es de que las preguntas las podamos colocar para todos y así, por ejemplo, no nos vamos perdiendo en la parte de lo que es la resolución, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa manera. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta como tal? Resumiendo, las proteínas son estructurales, son de transporte, son de almacenamiento,
tienen la función catalítica y tienen también esa función de defensa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay? Si no hay preguntas, no hay comentarios. No, vamos a ver, hay otro mensaje por acá. Ok, no hay preguntas. Muy bien. Bueno, entonces, ok, muy bien. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, que tengan buena tarde. Cuídense bastante. Éxitos. Cuidado con las bicicletas porque las bicicletas las andan pedaleando a todo momento. Si no, pregúntenle a Camey. Buenas tardes, ingeniero. Feliz Muy día. buenas tardes. Gracias, igual. Feliz tarde, Inca. Feliz tarde.